la primera pregunta sería como que te presentaras un poco, de saber quién eres. Pues mi nombre artístico es Chiquitín. Llevo muchos años pintando cuadros al óleo y llevo, no sé si 3, 4 años haciendo arte urbano. Me dio el puntazo y dije, ¿por qué estoy pintando en mi estudio y no lo hago en la calle también? Para que la gente lo pueda disfrutar y no solo los 4 gatos que van a las exposiciones o a los sitios donde se sabe que está el arte y tal, porque, no sé, un poco rollo popularizar el arte, ¿no? Hacerlo un poco rollo pop art, que es que la gente pueda disfrutarlo en la calle y no tenga que saber los puntos concretos por donde se mueve el arte urbano, o sea, el arte moderno de hoy en día, ni tener que ir a un museo a ver los cuadros y tal. Para mí el arte urbano es poder conectar directamente con la gente de la calle. O sea, tú haces arte de diferentes tipos y normalmente la gente solo tiene una cantidad de medios de difusión o de poder mostrarlo a la gente. O bien por internet, o bien en galerías, o exponiéndolo en bares, o en ciertos formatos que están muy reducidos, no puede llegar a mucha gente. Si tú lo pones en la calle, toda la gente que vaya a pasar por esa zona lo puede hacer directamente a tu obra. Entonces, para mí es una forma muy brutal de desnudarse ante la gente y poder conectar directamente con la gente de a pie. ¿Qué tipo de arte urbano practicas exactamente? Pues yo uso sobre todo el tema figurativo de mis cuadros, pero en la calle. O sea, hay muchos estilos de arte urbano, por ejemplo, están los que hacen lettering, que son letras y sus nombres y cosas así, que es el graffiti más puro, el más clásico. Y luego pues estamos otro tipo de artistas que somos más artistas pictóricos de los típicos que pintarían en un cuadro, pues en lugar de hacerlo en un lienzo lo hacemos en una pared, que somos más muralistas que grafiteros. Lo que pasa es que yo sí que utilizo, por ejemplo, en mis murales, uso mucho el spray, entonces ahí la línea que separa el graffiti del mural se disimula un poco porque muchos grafiteros han empezado a hacer figuras y muchos muralistas han empezado a utilizar el spray también para pintar. Entonces, no sabría decirte si muralista, grafitero, artista. Básicamente lo que hago es poner arte en la calle y utilizo los medios que necesite. Me da igual si tengo que hacerlo a pincel o a spray, lo que me venga mejor. ¿Qué intentas hacer transmitir con tus obras? Yo lo que intento con mi obra es romper un poco la monotonía de la gente de ir a trabajar, volver a casa y volver a trabajar y volver a casa y por el camino solo encontrarse paredes lisas y estar todo el rato que su vida solo es conseguir ese trabajo, ese dinero y tal, y que de repente por el camino se encuentre una obra mía que le haga pensar sobre qué es lo que es, qué es la existencia, qué es, ¿sabes? Cosas así más de interiorizar la realidad de la existencia, quién somos de verdad. Por eso hago retratos con varios ojos, porque es como una forma de romper la idea preconcebida de una persona, que una persona tiene una mirada y esa persona es la persona que yo creo que es. Y yo lo meto la clasifico, le pongo un papelito diciendo qué es lo que es y la pongo en un cajón diciendo esta persona es esto, pum, yo soy esto también. Lo clasificamos todo. Y no es así, porque lo que nosotros creemos que somos y cómo creemos que es la gente está basado en prejuicios que nos creamos con la poca información que obtenemos superficial de los demás y de nosotros mismos. Y sobre eso básicamente baso casi toda mi obra, sobre el que no tenemos que tener prejuicios sobre lo que somos, porque lo que nosotros creemos que nos define no es real, es algo superficial y pasajero. ¿Qué artistas admiras y con cuál estás influenciado? Bueno, a ver, yo influenciado como artista urbano, yo sinceramente cuando yo empecé a hacer arte urbano no me fijé en ningún otro artista, simplemente dije, yo lo que quiero hacer es esto y no sé si hay otra persona que lo está haciendo o no, yo lo hago directamente porque es lo que quiero hacer y me busqué mis formas de hacerlo y tal, y no copié ni me influencié casi nada en otros artistas, porque no me gusta mucho coger otros artistas y decir esto me gusta y esto lo voy a hacer así. En el arte pictórico sí que hay artistas clásicos que me gustan mucho, como Caravaggio, por ejemplo, o Dalí, por ejemplo, que me gusta mucho el surrealismo, me gusta mucho, eso lo digo por Dalí, me gusta mucho de la oscuridad sacar la figura con luz,
por eso he dicho Caravaggio también, Caravaggio. Y hay muchos artistas clásicos que me gustan mucho y de hecho yo estoy muy influenciado por el arte clásico, pero con carices, con un trasfondo más metafísico y más surrealista. En el arte urbano, aunque no tenga ningún artista que diga, este artista me gusta lo que hace, voy a imitar más o menos su estilo de lo que hace tal, sí que hay artistas que me gustan mucho y que los admiro, como por ejemplo Tony Espinar. Tony Espinar es un muralista que es tercera o cuarta generación de familia de pintores de cuadros, de pintores que su familia se ha dedicado durante 3 o 4 generaciones a pintar cuadros al óleo. Y él ha pasado de ser el típico pintor de cuadros al óleo, como lo era yo, a pintar murales y hacer unos murales que son una puta pasada. Si tienes tiempo para googlearlo, luego lo buscas, Tony Espinar. También hay muchos artistas urbanos que me parece que lo que están haciendo está guay, pero como artista, como pintores y como lo que es la obra en sí, más que el mensaje o el cómo se muevan, para mí el mejor es Tony Espinar. ¿Qué proyectos has realizado a lo largo de tu trayectoria? Pues empecé siendo más un lobo solitario y haciendo yo mis cosas y tal, y luego hace como 3 años o 2 años y medio se me ocurrió crear un grupo que se llama SNC y empecé a captar a diferentes artistas que hacían cosas muy distintas y intenté promover un poco que nos apoyáramos entre los artistas y creáramos cosas conjuntas y tal. Y a raíz de ese grupo conseguí yo que nos dejaran pintar el Instituto Público de Campanar toda la parte de dentro. Hace un par de meses hicimos una exposición en la biblioteca pública de la zona del centro de Valencia. También hicimos un proyecto muy chulo con los niños del Colegio Cervantes, el Colegio Público Cervantes, que también está en el Carmen. Y les enseñamos a pintar un poco a los niños de 4 o 5 años con sprays de estos de base de agua que no son tóxicos y tal. Y también organicé un festival que se llama Final de Trayecte. Organicé lo que es el llevar a los artistas, porque el festival lo organizaba otro chico, pero yo organizaba la sección de qué artistas iban a ir, cómo organizarnos entre nosotros y todo el tema. Y también el OFRES del año pasado, que es un festival de música, pero me contactó el chico que llevaba el festival de música y me dijo que le gustaría que introducir un poco de arte urbano. Y le dije, déjamelo, y yo lo organizo y contacto con los artistas y miramos a ver cómo lo hacemos, vamos al sitio a ver cómo son los muros. Y hablé con un amigo mío que se llama Frescales, que también se dedica mucho a organizar eventos de arte urbano y tal. Y entre los dos hablamos con los artistas, conseguimos las pinturas, organizamos el evento, estuvo muy chulo. De hecho, iba a ser justo antes en mitad de la crisis esta del coronavirus, iba a haber otro festival este año, pero claro, con la crisis que ha habido, pues no ha podido ser. No sé, es que he hecho un montón de proyectos, pero es que ya se me va, ¿sabes? Como no me los apunto en ningún lado ni nada. Claro. Creo que lo has comentado en otra pregunta que te había hecho, el tema de en tus obras se caracterizan porque tienen 4 ojos. ¿Qué significado tiene? Sí, bueno, te lo he dicho un poco antes en la explicación. Tienen cuatro ojos porque tú cuando ves una cara, sí, lo primero con lo que te familiarizas en la cara es con la mirada. La mirada es lo que te dice cómo es esa cara, porque es como nuestra alma está en este cuerpo que es como una especie de carcasa y está como en el interior de esta carcasa, y ahí en la mirada es como si fuera un punto por el que tú puedes ver lo que está dentro y visualizar un poco ese ego que hay atrapado dentro del cuerpo. Entonces es como han dicho siempre muchos artistas, la mirada es la ventana del alma, ¿no? Pues es por eso, porque esto es como una cárcel y esto son como las ventanas para las que tú puedes visualizar la persona que está ahí dentro encerrada. Pero el tema es que el alma o el ser o el ego o la consciencia, como lo quieras llamar, de las personas no son lo que ellos se creen que es.
Es que es complicado de explicar, ¿eh? No. El tema es sobre qué es lo que realmente somos. Al ponerle varias miradas a un ente, a una consciencia, a una cara, intento romper con la idea de que somos un ser en concreto, porque concretarnos es mentirnos a nosotros mismos y creernos esa mentira, y al creérnosla nos moldeamos y realmente nos convertimos en lo que nosotros nos creemos durante un tiempo, porque llega un momento en el que la mentira se rompe, o bien porque obtenemos información nueva que rompe la mentira, o bien porque aprendemos cosas que nos hacen comprender que no somos lo que nosotros creíamos que éramos, pero siempre necesitamos creer que somos una persona en concreto. Entonces esa mirada se rompe y pasamos directamente a otra. Y vamos pasando de una a otra y de una a otra siempre, porque es como que el ser humano necesita clasificar las cosas y necesita clasificarse a sí mismo, necesita creer que sabe qué es y que sabe cómo es la realidad. Aunque sea una mentira, aunque lo que crea sea una mentira, necesita creerlo. Entonces el tema de hacer retratos con varias miradas, con 2 miradas, aunque a veces les pongo más, pero normalmente son 2, es una alegoría al hecho de que nosotros no somos lo que nosotros creemos que somos mucho más, pero al acotarnos nos convertimos en eso durante un tiempo. ¿Te ha gustado la respuesta? Sí. Completa. Luego otra pregunta es, como sabemos todos, el arte grafitero se hace en las calles. ¿Crees que cómo afectará el tema de que si el tema del coronavirus se alarga? ¿Crees que afectará mucho a los artistas urbanos? A los artistas urbanos que se ganan la vida con ello, los está jodiendo. Yo, como no me he ganado la vida con esto nunca, yo estoy frustrado porque no puedo pintar en la calle, pero bueno, pues me pongo a pintar en mi estudio. En mi casa tengo una habitación que es mi estudio de pintura y no puedo estar pintando en la calle, pues estoy pintando cuadros en mi casa. A mí no me afecta porque yo no gano un duro haciendo arte urbano, pero un duro. Y de hecho me están jodiendo con las multas y tal, así que me da igual. Pero sí que conozco muchos artistas que sí que se ganan la vida con ello, que pintan murales en edificios y van a festivales y en los festivales les pagan dinero y a lo mejor pintan persianas para negocios y viven de eso, y eso es lo que les da de comer. No se están forrando, es lo que les está dando de comer y para pagar el alquiler, lo básico. Y esas personas pues están jodidas, porque claro, igual que todo el mundo ahora. A mi mujer le acaban de hacer un ERTE. Está todo el mundo jodido con la crisis esta, nos va a afectar a todo. A los artistas, a los trabajadores, a la gente rica, a la gente pobre, a todo el mundo. Y por último, ¿cuál es el proyecto que te gustaría hacer? Pues a mí me gustaría que me dejaran pintar en Miauz, en Fanzara, que es un pueblecito que no está muy lejos de aquí, que todo el pueblo tiene como varias obras de diferentes artistas urbanos. Y todos los años abren una convocatoria y cogen a 2 o 3 artistas y que siempre son extranjeros, no cogen nunca a gente si cogen alguno es alguno que es amiguete del que lo organiza y tal, y me parece un poco putada. Y a mí me encantaría poder participar o incluso, si no pudiera ser así, me gustaría, que de hecho ya lo hablé con mi grupo de arte urbano el año pasado, y dije, deberíamos de buscarnos nosotros otro pueblo que esté abandonado de la mano de Dios y proponerle al alcalde que nos deje hacer también un festival y pintar también las fachadas del pueblo y que nos subvencione el Ayuntamiento de Valencia o algo, las pinturas básicamente, porque como somos todos pobres, por lo menos que nos pague las pinturas. Algo así me molaría mucho, pero no sé, intento centrarme en mis cosas del día a día, porque como están las cosas ahora mismo, tampoco quiero hacerme muchas ilusiones como lo has dicho tú, el arte urbano, no sé yo cómo va a evolucionar esto, porque el arte urbano está hecho para que la gente que va por la calle lo disfrute. Si vamos a estar un año todos confinados, que no vamos a poder ir por la calle ni vas a poder estar en la calle pintando tampoco, no sé yo qué futuro va a tener este año próximo. Pero bueno, supongo que a la larga se acabará solucionando y volverá todo a ser como era antes. Esperemos. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, tío. Suerte.